Vamos a ir a la segunda sesión, a esta segunda parte, y vamos a hablar del plan fundamental. Y antes de entrar como tal a hablar de esto, lo podemos desarrollar, de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo hacemos las cosas. Todo esto lo podemos desarrollar en el discipulado. Como es evidente, no cobramos absolutamente nada tampoco por el discipulado. Créame, es que en todo lado cobran las cosas. Nosotros no queremos verdaderamente sembrar en sus vidas, ser de bendición, y no es algo que sea barato. Yo quiero que entienda eso. A veces las personas piensan, es que como no lo cobran, eso no debe ser importante. No, realmente es algo que trasciende, es algo que va a cambiar su vida. Pero esta mañana quiero compartir con usted una enseñanza que si en algún momento a mí me dijeran, tienes la oportunidad de predicar por última vez en tu vida, necesitamos que prediques algo. ¿De qué predicaría? Les predicaría esto que voy a compartir a continuación, ¿ok? Así de importante y de cercano es a mi vida, creería yo que es la enseñanza que más ha transformado mi vida primeramente y la vida de muchas personas a mi alrededor. Así que esto se llama el plan, lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Cuántos saben que Dios quiere que nosotros sepamos cosas? Yo mismo cerré la sesión anterior diciéndole, había nuevas cosas que Dios me quería enseñar. Dios no había terminado conmigo en el ámbito financiero, Dios quería hacer más cosas. Así que le pido a Dios que esta sea una mañana en la que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma sea despertada a nuevos niveles en Dios. ¿Cuántos en este lugar nunca han escuchado lo que tradicionalmente se ha llamado la parábola del hijo pródigo? Nunca la has escuchado. ¿Todos la han escuchado? Excelente. Tú no la has escuchado. Perfecto. No hay ningún problema. Vamos a hacer una recapitulación. Es más, vamos a la Biblia un momentito, si la tiene por allí. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Y quiero pedirle algo desde ahora. Sé que 99% de la gente la ha escuchado, pero quiero pedirle que me permita darle una aproximación en el área de las finanzas, y una aproximación que posiblemente es un poquitito diferente a lo que usted ha visto, no porque no se haya predicado correctamente, sino porque creo que hay cosas que necesitamos resaltar. Bueno. Dice entonces Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Para ilustrar mejor esa enseñanza, voy a leer, ¿qué versión tienes allí? No la tienes, no hay problema. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre, ¿me acompañan en este relato? Perfecto. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Es importante que veamos algunas cosas acá. Sobre todo, levante la mano los que usualmente leen la Biblia Reina Valera, si acaso. Wow, la gran mayoría, perfecto. Hay algunos que piensan que la Reina Valera es la palabra de Dios, pero quiero decirle que hay otras versiones. Me gusta mucho, pero quiero ampliar. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo, la voy a leer en la Reina Valera y después entonces vamos a notar una diferencia. Algunos dicen, amén, está leyendo la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, aquí también dice eso. Y el menor de ellos dijo a su padre, ¿cuál fue el que habló? Importante, tengamos todo esto ya en nuestra mente. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apantase los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó
sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comámonos y hagamos fiesta, porque mi hijo está muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Rápidamente, papá, 2 hijos, el hijo menor pide la herencia, se va, la malgasta hasta que llega a una condición de extrema pobreza, de humillación. Ahorita vamos a ver, cae en cuenta de lo que hizo. La Biblia dice aquí: volvió en sí, recapacitó, y entonces regresó donde su papá. Él dijo: ok, por lo menos le voy a decir a mi papá que me contrate. Papá lo recibe, lo restituye, entra en acción, entra en escena un segundo muchacho, el hermano mayor, bravo, enojado por lo que el papá está haciendo, y el papá cierra invitándolo a él también que se una a la fiesta. ¿Estamos claros? ¿La pudimos más o menos ver? Listo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Muy bien. Quiero plantearte algo. Esta parábola, primeramente, a mí no me gusta mucho llamarla la parábola del hijo pródigo, porque a mi manera de ver, esta parábola verdaderamente lo que nos muestra es el amor incondicional de un padre. El protagonista de esta parábola no es el muchacho que se va. El protagonista de esta parábola es el padre. Es un padre que ama a los 2 hijos, es un padre que es incondicional con ambos. ¿Y por qué es tan importante que entendamos esto? Porque a mi manera de ver, el fundamento de la administración, de la libertad financiera, de la prosperidad que el Padre nos quiere venir a dar, está construido sobre la identidad. ¿Regreso? ¿Cuál es el fundamento entonces de la libertad financiera? Algunos pudiéramos decir ganar mucha plata, hacer esto, hacer aquello. No, el fundamento es identidad, y permítame entonces mostrarle algunas cosas. Vamos a dividir esta parábola en 3 secciones. La primera del verso 11 hasta el verso 16. Y allí que encontramos, estoy tratando de comunicarle el día de hoy el plan de Dios, el plan que Dios tiene para usted en las finanzas. Pero entonces lo primero que vamos a ver es el plan que tuvo el hijo menor con las finanzas. Y yo quiero pedirle algo. Quiero pedirle que por medio de esta enseñanza usted trate de analizarse. Usted trate de ver, ok, yo como que aquí tengo algo de él, yo como que aquí tengo algo del otro. Vamos a hacer un paralelo entre los 2 hijos y vamos a tratar de llegar a una conclusión y decir: ¿sabes qué? Yo manejo mis finanzas de esta manera o las manejo de esta otra. ¿Está bien? ¿Les parece? Y si no les parece, ni modo, porque eso es lo que tengo que preparado. Muy bien, vamos entonces el plan del hijo menor. En el plan del hijo menor, lo primero que yo encuentro, y aquí vamos a poder ver, son 5 cosas que encuentro que hay allí. Y de nuevo, quiero pedirle por favor que analice si usted ha sido esa persona. Yo recuerdo cuando a los venezolanos se les conocía en Miami como el DM2. ¿Por qué razón? Porque está barato DM2, gracias. Es más, la revelación es mayor. Está barato DM2. Mire, la primera vez que yo vine a Venezuela tenía el consumo per cápita más alto de whisky en el mundo. No sé si todavía lo tiene. En esa época era el país donde más Blackberries había.
Era una locura la cantidad de dinero que pasaba, y todavía hay dinero. Lo que pasa es que está en pocas manos, pero la Biblia dice que Dios va a hacer transferencia de las riquezas de los impíos a sus hijos. ¿Está bien? Y para eso vamos a trabajar, y para eso vamos a ser diligentes, y vamos a crear negocios. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a prosperar. Entonces veamos cuál era el plan financiero del hijo menor en esta parábola. Lo primero que yo veo allí es que es un muchacho que derrochaba. Es un muchacho que no presupuestaba. Es un muchacho que no tenía un plan como tal. ¿Qué dice la Biblia allí? Que el papá le dio el dinero, y él ¿qué hizo? Fue y malgastó. Derroche. ¿Cuántos saben que cuando hay un montón de dinero hay un montón de comillas amigos? Ese versículo se lo sabe alguien. Pero en esos momentos de escasez, ¿quién es el que aparece por allí? En muchos casos, nadie. En muchos casos, nuestra familia. Así que este muchacho tuvo una decisión financiera y fue derrochar, fue no administrar. Este muchacho no sabía, al parecer, lo que Salomón había dicho de, oye, ¿sabes que la corona no dura para toda la vida? El dinero no va a durar para toda la vida si lo malgastas. ¿A dónde te lleva el derroche? Te lleva a la soledad. Te lleva a la soledad. ¿Por qué razón? Porque seamos claros. Y aquí de pronto voy a empezar a herir un poquito, o no a herir, sino a punzar, a chuzar un poquito sentimientos. Yo he llegado a comprobar que la gente habla de sus creencias, la gente habla de su filiación política, algunos llegan a hablar de su edad, aunque para algunas señoritas no les gusta mucho, algunos llegan a hablar de su peso, que esa es otra revelación increíble. Pero muy pocos hablan respecto a sus finanzas. ¿O cuándo fue la última vez que tú te sentaste con alguien y hey, mire, te quiero mostrar cómo estoy endeudado? Te quiero mostrar cómo no me alcanza, ¿no? ¿Por qué razón? Sencillo, porque produce vergüenza muchas veces como estamos. Pido a Dios que en medio nuestro haya personas que tengan una situación diferente. Pero yo no estoy predicándole de manera particular a esas personas, sino le estoy predicando a la gran mayoría de la gente que tiene una condición que no es favorable. Nos encontramos entonces con esta situación. Este muchacho tuvo amigos en tanto tuvo dinero, malgastó. Mire, yo creo que aquí en Venezuela puede estar pasando algo que sucede mucho en Colombia, y es estos ricos nuevos. Y es gente que se vuelve loca, empiezan a traficar, empiezan a lavar dinero, empiezan a hacer cosas indebidas, y de un momento a otro entonces usted ve que estaban andando en el metro y ahora están en tremenda Toyota. Y entonces tienen y la cadena y la cosa y los dientes se los ponen de oro y se vuelven locos, derrochan. Y en un momento pasa el tiempo y están en una condición totalmente diferente. Mire esto. Las estadísticas muestran que el 72% de los exjugadores profesionales de los Estados Unidos, bien sea de béisbol, de fútbol, de baloncesto, 5 años después de retirados están en quiebra. Y uno dice, pero si esta gente firma contratos de $20 millones, $30 millones, $9 millones, uno dice, ¿a quién le cabe en la cabeza? ¿Cuándo me voy a gastar yo $9 millones? Bueno, esta gente se da las mañas para gastárselos, a tal punto que quedan en la quiebra. ¿Qué es lo que usualmente sucede con esta gente? Usualmente lo que pasa con este tipo de personas, o las personas que se ganan la lotería, sucede exactamente lo mismo. No vienen de un trasfondo donde le han enseñado a administrar y se vuelven locos en el momento en el que empieza a llegar riqueza. Y no conocen que Proverbios dice que las riquezas adquiridas rápidamente al final serán contadas por maldición. Se lo pongo de esta manera, soy colombiano, no he visto ningún narco que termine bien o que termine viejo, porque usualmente terminan o muertos o en la cárcel.
pero es la riqueza instantánea, lo que ya, ¿cómo? Dígame. Y ahora entonces hay una nueva ilusión. Voy a ser influencer. Voy a ser youtuber. Sí, vaya y mire lo que le pasó a la gente en Rusia, que vivían de eso. Y de un momento para otro, el presidente que dijo, no más Instagram. Y entonces, ¿a dónde se fueron? Las riquezas no son eternas. Ahí le acabo de desinflar a más de uno la... Trabaje, sea influencer si quiere, pero ahorre. ¿A dónde lo llevó este muchacho entonces el malgastar, el no tener un plan? A la soledad. Y no tan solo a la soledad, sino al hambre. Yo tuve que pasar momentos en los que como lo dicen algunas personas, mi refrigerador, no sé cómo le dicen ustedes, heladera, nevera, no sé cómo le dicen. El español es bien complicado. Era igualita al Polo Norte, solo había agua y hielo. Yo no les vengo a hablar acá del que todo lo sabe. Algún día un periodista me decía, ¿y cuál es la autoridad que usted tiene para hablar de finanzas? Yo le dije, las metidas de pata que he cometido. ¿No le parece? Tengo un PhD, tengo un máster en metidas de pata. Me he equivocado mucho. Entonces, el punto es, con todo el material que ustedes van a recibir, con las experiencias que hay en los libros, ustedes pueden o aprender leyendo o aprender gastando. ¿Qué prefieren? ¿Más barato? Pero ¿sabe algo? Yo no fui como ustedes. Yo pensé que yo tenía un mejor plan que el que mis papás me habían enseñado. Me endeudé, salí de fiador. Yo tengo toda la historia allí. Y esto me llevó entonces a una situación financiera no adecuada. Este muchacho llegó a pasar tal crisis que llegó a tener hambre. Hasta el punto que se quedó evidentemente en pobreza porque no tenía absolutamente nada. Fue tan grave la condición que dice, ¿sabe qué? Yo he sido un cifrino, pero voy a ir a trabajar. Yo estaba en la casa de mi papi. Papi me da, papi esto para un lado, papi esto para el otro, y entonces ahora voy a tener que ir a trabajar. Y ni siquiera cualquier trabajo. Yo necesito que entendamos algo esta mañana, iglesia. ¿Alguien sabe qué significa para un judío un cerdo? Esa palabra suena muy bonita, algo impuro. Un animal inmundo. Mejor dicho, imagínate que tú te quedas sin trabajo. Te quedas bien mal, te quedas sin plata. Y el único trabajo que tú consigues es ir a criar ratas. O cucarachas, ¿qué prefieren? La rata. Otro animal bien feo. No sé, a ir a criar culebra. El animal feo que tú te imagines. Para ellos es un animal inmundo. Y este hombre dice, por lo menos voy a trabajar en esto. Pero quiero decirte algo. No llegó tan solo a cuidar cerdos. Llegó a una condición de humillación, porque era tanta el hambre que dijo, esa papa podrida está como buena. Dice que era tanta el hambre que tenía que deseaba comer de las algarrobas, los desperdicios que se alimentaban los cerdos. ¿Cómo hemos administrado nuestro dinero o el dinero que Dios nos ha dado? Algunos, y los felicito, algunos no han tenido instrucción, pero ya no tenemos excusa. En la palabra de Dios hay instrucción. Va a haber un discipulado, si acaso el libro te lo vamos a enviar gratis. Hay instrucción. Yo quiero decirte algo, a nadie le interesa tanto el dinero que Dios te ha dado como a ti. A nadie. Te lo voy a poner bien claro. En pocas horas yo voy a estar de regreso en Miami. Y ya yo no voy a estar sufriendo por tu plata. Ya vas a ser tú. Y eso que soy pastor. Pero el tema es que imagínate que yo fuera acá preocupado con todos y cada uno de ustedes. Me vuelvo loco. Más los otros que están en Miami, en México, en otros lados. Yo tengo que lidiar con mi dinero.
con mi esposa, con mi hija, ¿qué voy a hacer? Y esa es la decisión tuya también. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir endeudado? ¿Vas a seguir en escasez? ¿O vas a empezar a cambiar? ¿Vas a administrar correctamente o vas a hacer simplemente como este muchacho que lo llevó? Mire hasta dónde lo llevó. De la abundancia lo llevó a la soledad, al hambre, a la pobreza y a la humillación. Es lo que necesitamos entender. El padre tenía un plan diferente. ¿Cómo le dicen acá los cerdos? ¿Cerdos? ¿Marranos? ¿Cochinos? ¿O cocheras? ¿Alguien ha ido cerca de una cochera? ¿Alguna? ¿A qué huele? ¿Y a qué huele a 50 metros? ¿Y a 100 metros? ¿Y a 200 metros? Usted va caminando, va manejando y usted dice, imagínese a qué olía este muchacho. ¿Se imagina? Y cuando va de regreso a la casa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que el padre qué hizo? El padre lo abraza y lo besa. El papá no estaba en, acá lo quería ver, así lo quería ver, tenía que regresar, ¿no? ¡Ja! Yo le dije. Usted entiende que esta parábola tiene que ver es con el padre. Lo abraza, lo besa. Y mire entonces lo que encontramos en la casa del padre. Desde el versículo 20 hasta el 32 encontramos varias cosas. Lo primero que yo encuentro es una buena administración. ¿Por qué? Porque el papá soltó dinero. Porque el papá dio. Ahorita vamos a ver aún mucho más. El papá dio, pero cuando el muchacho regresó, había para ganado, había para vestido, había para zapatos, había para anillo. Entonces, en tanto que el muchacho tenía un plan de derroche, el padre sabía que en la buena administración va a causar que la riqueza permanezca y se incremente. Alguien dígame algo. Entonces, a veces cuando la gente me pregunta ¿cuál es el éxito para ir prosperando? Yo le digo, ¿es un segundo trabajo? ¿Es un tercer trabajo? Yo le digo, no. El éxito es administrar correctamente. El éxito es medirte. El éxito es aprender a pronunciar una palabra que es dificilísima para mucha gente. Es no. Salió el iPhone 19. No. Salió el Galaxy no sé qué. Ya, ¿lo voy a cambiar? No. No, puedo esperar. Puedo ahorrar. Puedo presupuestar. Encontramos entonces en este lugar administración y eso es lo que le vamos a estar enseñando en el discipulado. Número 2, y esto es bien interesante, en tanto que el muchacho terminó en soledad, en la casa del padre, ¿qué hubo? Un abrazo, hubo compañía, hubo refugio. ¿Y por qué le digo esto? Aún continúa siendo la causa número 1 de divorcio los conflictos financieros. Imagine esto. Florindo no aprendió de finanzas en la casa, ni en la universidad, ni en el colegio. Margarita tampoco. Se casa Florindo con Margarita, no saben de finanzas y ahora entonces tienen las deudas del uno, las deudas del otro. Toman perdóneme esta palabra que voy a utilizar, toman la estúpida decisión de decir, usted maneje sus finanzas, yo manejo las mías. Empiezan a sembrar allí mismo una gran semilla de división, porque la palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí mismo no prospera. Entonces, ¿qué sucede? Que se generan conflictos, que no alcanza la plata, usted por un lado, yo por el otro. ¿Qué hay allí? No hay compañía. Hay divorcio, hay división. Pues quiero decirle que el plan de Dios es diferente. En el plan de Dios desea que haya compañía. En el plan de Dios había alimento en la casa.
hay banquete, traigan el becerro más gordo. Este muchacho que tenía hambre. No sé si ustedes ven que es totalmente opuesto lo que hay en la casa del padre versus el plan que este muchacho tenía para sí mismo. Adicionalmente hay abundancia. ¿Por qué? Porque escuche lo que dice la Biblia allí. Y él mandó buscar el becerro más, o sea que había bastantes becerros. ¿Sí ven lo bella que es la Biblia? Había abundancia. ¿Y qué más había? Esto que es muy importante, había dignidad. Este muchacho sabía que había cometido un error y le dijo, ¿sabes qué? Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo, por lo menos contrátame. Pero el padre dice, no. Yo te restablezco manto, yo te restablezco anillo, yo te doy sandalias, yo te doy alimento, te vuelvo a establecer donde tú estabas, porque lo único que yo necesitaba era tu arrepentimiento y aquí lo tengo. Y posiblemente en este día es lo que el Padre Celestial está buscando de nosotros. Señor, te pido perdón porque ni siquiera me he interesado en saber cómo se administra. Ni siquiera he sabido, pero en este día estoy viniendo aquí a arrepentirme, pidiéndote perdón. ¿Estamos? Déjeme hacer un paréntesis. A mi manera de ver, este muchacho del que estamos hablando, el menor, no estaba tan mal. Pero ¿cómo así si me acaba de decir todo lo malo que hizo? No estaba tan mal en algo que es muy importante. ¿Qué les dije o cuál les dije que era el fundamento de las finanzas? A mi manera de ver, bíblicamente encuentro allí que este muchacho no estaba tan mal en su identidad. ¿Alguien que me ayude a definir qué es identidad? Sencillo. Alguien que me diga. Identidad, ¿qué es? Excelente, ya la primera respuesta. Saber quién soy. ¿Y tú qué eres? Un hijo de Dios. Pero vamos a ver si eso es cierto. ¿Por qué razón me puedo atrever a decirte, a pesar de que muchos predicadores nos han hablado bastante mal de este muchacho, por qué razón yo me puedo atrever a decirte que este muchacho no estaba tan mal? 2 puntos. Número 1, porque solamente quien sabe que es hijo pide herencia. Este muchacho tenía estos problemas de administración, de independencia, de rebeldía, de decir, ¿sabes qué, papá? Yo tengo un mejor plan. Es más, era tan independiente que en esencia lo que le está diciendo al papá es, ¿sabes qué? Tú me vales más muerto que vivo, porque muerto por lo menos la herencia. Así que dame la plata que me voy. ¿Estamos? Solo los hijos piden herencia. Adicionalmente, verso 17 dice que este muchacho volvió en sí y dice, espérate un segundo, los trabajadores de mi papá viven mejor que yo. Le voy a decir a mi papá, mírame la mano por un segundo, ya no soy digno de tener la posición de un hijo, rebájame a una posición de siervo, contrátame porque no me quiero morir de hambre. Él sabía que los hijos tienen beneficios que los siervos no tienen. ¿Alguien me sigue? Entonces, respecto al tema de identidad, este muchacho no estaba mal. Este muchacho estaba muy mal respecto al tema de independencia, de tener un concepto superior de sí mismo del que debía tener. De decirle en esencia, aunque no nos lo dice la Biblia, pero en esencia el Padre le dice, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú administrando. Yo sé a dónde voy a vivir. Yo sé cómo voy a salir adelante. ¿Cómo termina? En hambre, humillado, solo y comiendo comida de cerdos. Así que el día de hoy podemos encontrar en medio de nosotros gente que sabe que son hijos de Dios, que saben que van a ir al cielo, que saben que el Padre les adoptó, pero que en sus finanzas no se está manifestando mucho, que no están honrando a Dios, que no están obedeciendo lo que Dios ha dicho. Este es un día en el que algunos de nosotros tendremos que tomar decisiones al respecto. Y posiblemente, al igual que este muchacho,
regresar a los brazos del Padre. ¿A dónde nos lleva esta parábola? Les hablé del versículo 11 hasta el versículo 16 y después desde el versículo 20 hasta el 22, pero en la mitad de esos versículos, simplemente por matemática simple, por leer, sabemos que hay 2 versículos muy importantes. 3 realmente, 17, 18 y 19, y es lo que le pido a Dios que hagan esta mañana. En el versículo 17 entonces dice allí, y volviendo en sí. Otra versión dice, y recapacitando. Otras versiones dicen, y cayendo en cuenta de lo que había hecho. Entonces, yo quiero invitarlo a que entendamos algo. En medio del derroche, la pobreza, la humillación, el hambre, la escasez y la administración, la abundancia, la compañía, el alimento, la bendición, la abundancia, en medio de estas 2 cosas están estos versículos. Tratemos de indagar qué fue lo que pasó en la mitad de esos 2 versículos, porque la condición es totalmente diferente. Este muchacho fue restituido a la condición original que tenía a pesar de su independencia. ¿Qué encontramos allí? Lo primero, y es de nuevo, le pido a Dios que esto quede en nuestra mente, lo primero que tiene que suceder fue lo que le pasó a este muchacho. Hubo un reconocimiento de su condición. Pido a Dios entonces que en esta mañana, en medio de nosotros, surja una renovación de nuestra mente. Que algunos de nosotros podamos decir lo mismo que este muchacho dice allí, o lo que se dice de él en la Biblia, y cayendo en cuenta. Pido a Dios que en este día alguien caiga en cuenta. Y que alguien pueda decir, espérate, este muchacho dice, y volviendo a ese dijo, esta no es mi condición. Los empleados de mi papá están mejor que yo. Ellos tienen pan de sobra, yo me estoy muriendo de hambre. Hay alguien que en este lugar tiene que decir en esta mañana por la obra del Espíritu Santo, la manera como llevo mi vida financiera no está bien. Esto no refleja el corazón del Padre Celestial. Es imposible que Dios viene y me restaura en las áreas que tenía mal. Algunas personas vienen acá con adicciones, vienen a punto de divorciarte, vienen con depresión, con ansiedad, con un montón de cosas y creen que Dios les puede restaurar y lo ha hecho. Sin embargo, vienen endeudados, vienen en ruina y pareciera que la sangre de Jesús no tiene la potencia para cubrir también eso. El mismo poder que Dios tuvo para restaurar un matrimonio que estaba a punto de divorciarse es el mismo poder que Dios tiene para restaurar las finanzas de alguien quebrado, si se alinea a los diseños de Dios. ¿Por qué razón las parejas no se pueden restaurar? Porque el tipo la sigue tratando mal, porque ella sigue siendo cantaletosa. ¿Por qué razón? Porque tienen finanzas divididas. ¿Por qué razón? Porque no se han podido separar de sus papás y tienen a los papás metidos en la habitación. Ay, papá, diga, alguno dice aleluya. Y entonces, ¿a dónde vamos? A que la única invitación que nosotros tenemos para las parejas, hablando de eso específicamente, es establece el plan de Dios para tu casa. Trátala bien, hónrala, ámala, cuídala, respétala. Y tú, mujer, haz esto, haz aquello. Establecemos el plan de Dios para las parejas y entonces allí se genera la restauración. Lo mismo sucede en el ámbito de las finanzas, pero esta mañana, una vez más, lo reitero, necesitamos volver en sí. Tiene que llegar un momento en este día en el que digo, ¿sabes qué? No puede ser así. Si sigo por este camino, mire, ¿me permiten decir algo un poquito fuerte? Algunos muchachos van a tener que decir acá en este día, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a empezar a pensar diferente que mi familia. Y eso es duro.
Eso es duro, ¿por qué? Y yo no te estoy diciendo que te rebeles, lo que te estoy diciendo es que más que honrar lo que tu papá y tu mamá te han dicho y tus abuelitos y todo, honres la palabra de Dios. Porque quiero decirte algo, hay tradiciones familiares que no son bíblicas. Ay, no, sí. Mi mamá, mire, yo no sé en cuántas iglesias hay sillas que papá y mamá pagaron en nombre de los hijos. Ella siempre que sabía que había una iglesia que se iba a abrir, ella sobre todas las cosas quería aportar para la silla. Ella decía, yo quiero que gente allí conozca a Dios por lo que ustedes están sembrando. Ella tenía esto y nosotros mismos lo hicimos en la iglesia. Un honor, un privilegio. Que Dios utilice tus recursos para que alguien venga, escuche la palabra, sea transformado. Cada quien lo hace de una manera. Mamá tenía eso. Mamá era una mujer de oración, poderosa, tremenda. Dios le contestaba unas cosas increíbles. Una mujer que sabía la Biblia, que me enseñó lo que, pues no todo, pero mucho de lo que yo hoy conozco de Biblia me lo enseñó ella. Pero orgullosa la bendita, manipuladora, controladora. Y yo crecí con eso y eso era normal para mí. Ojo. Y en un momento yo estoy escuchando una enseñanza, recuerdo. Y digo, yo tengo que volver a escuchar esta enseñanza 2 veces. A la tercera vez yo digo, no puede ser que el espíritu de Jezabel estaba en mi mamá. Y tan bonita la viejita. Y cómo oraba de lindo y cómo leía la Biblia. El control, la manipulación, el orgullo y por parte de mi papá la impureza sexual son manifestaciones del espíritu de Jezabel operando en una familia. Buenas tardes. Y entonces allí fue que tuve que partir cobijas con mi familia en el sentido de este tipo de cosas. Mi mujer me tenía, mira, yo ofendía a mi mujer y me ponía bravo yo, hasta que ella no venía a pedirme perdón a ella por algo que yo había hecho, no nos reconciliábamos. Orgulloso, una cosa, yo ya le he pedido perdón yo no sé cuántas veces. Manipulador, la misma porquería esa vino sobre mi vida. Entonces tuve que llegar a un momento en que, ¿sabes qué? No, yo tengo que honrar a Dios, no a mi mamá. Ay, ay, ay. A Dios, no a mi mamá, en un área como esa. Porque en esa área mi mamá no me modeló a Jesús. En muchas otras sí lo hizo. Les hablé en la sesión anterior, en el ámbito de las finanzas, a ellos les alcanzó para llegar a cierto lugar. ¿Sabes qué? Ma, pa, gracias, voy a un nuevo nivel en lo que Dios me está mostrando. Algunos de ustedes entonces en esta primera área van a tener que decir, ¿sabes qué? La queja que aún daba en mi familia ya no va a estar más en mi boca. Este sentido de víctima ya no va a estar más en mi boca. No, es que nosotros pobrecitos, ay, que... Vamos a empezar a hablar. Mire, otra historia, ¿dónde está el chismoso? No, el chismoso no. Estoy bromeando, ¿sabes? ¿Verdad? Es para hacerlos reír un poquito y te estoy usando a ti. Llego a un país en América Latina y en esa oportunidad los pastores me dijeron, ven, queremos que vayas a almorzar a la casa. Y voy a almorzar a la casa y entonces vienen las 2 niñas de los pastores. Y las niñas empiezan a hablar. Y yo escuchaba a los papás hablar. Y volví a escuchar a las niñas hablar. Y yo decía por dentro, estas no parecen hijas de estos. ¿Sabe por qué? ¿No? Porque tenían un acento totalmente diferente. Y decía, ¿cómo es posible que estas 2 niñas sean hijas de estos pastores, pero no tienen el acento de estos pastores, sino tienen otro acento? Y de repente, ¿sabe quién entra en escena? La
la empleada del servicio. Y empieza a hablar la empleada del servicio y digo, ay papá, ya sé quién es el que las está creando. Ya sé quién las está creando. ¿Están listos? Cuando hablas, ¿se notará el acento del Padre Celestial o el acento de otra persona? Porque yo me imagino algunas veces el Padre, inclusive cuando oramos, diciendo, ¿y esta loca con quién estará hablando que no habla como yo? ¿Con quién se estará juntando? ¿Quién la estará criando? ¿Quién? ¿De dónde estará escuchando esas cosas? Yo creo, yo no sé si a los papás les ha sucedido alguna vez. A mí me pasó en un momento que llega mi hija del colegio y de pronto sale con una palabra medio rara. No era una vulgaridad, pero una palabra rara. Inmediatamente, ¿y tú de quién escuchaste eso? Y ella, de nadie. Ah, te la inventaste. ¿De quién escuchaste esa palabra? Porque en esta casa nunca se dice esa palabra. Una amiga del colegio, papi. Ah, bueno. Usted va a aprender a hablar como su papá y como su mamá. Esas cosas no se hablan. Y siento que el Padre Celestial esta mañana nos está diciendo a algunos de nosotros, ya no más hablar de pobreza, de ruina, de maldición, de que la situación está mal. Vamos a empezar a hablar correctamente. Tienes que reconocer tu condición. Y lo segundo que quiero invitarte en esta mañana es a que te arrepientas. De la misma manera como yo tuve que arrepentirme ante el Padre Celestial, esta mañana algunos de nosotros, yo no sé de qué te tienes que arrepentir, o no sé si estás tan bien que no tienes que arrepentirte de nada, me das tu firma y tu foto después. Pero algunos inclusive vamos a tener que decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo te he limitado. Y no quiero que te sientas mal porque esa es la condición humana. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando empezó a caminar en el agua? No dudó, escúchame. Dice que empezó a mirar alrededor. Empezó a mirar a donde no tenía. En vez de estar mirando a Jesús, empezó a mirar. Uy, esa ola está. Uy, el viento. Uy, uy. Y allí se hundió. Es nuestra naturaleza. No quites los ojos del Padre. No quites los ojos del Padre. Aliméntate de la palabra de Dios. Lee la palabra todos los días. Mira, te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste leyendo la Biblia? Nunca he llorado. Tiene que llegar un instante en el que tú estás leyendo y sientes el amor sobrecogedor del Padre Celestial diciendo, esto lo está escribiendo para mí. Yo estoy allí. Estos son los propósitos, los planes que el Padre tiene para mí. La Biblia no es un libro simplemente de referencia de historia o mucho peor, un menú de un restaurante que tú de esto sí, de esto no, de esto sí, de esto no. La Biblia no es como McDonald's que tú vas allá con doble papa, sin cebolla y con doble tomate. Porque yo no sé si usted sabe que alguna gente se hacía en la iglesia. Doble bendición, doble prosperidad, sin diezmo y con... Falta de perdón, no, sin eso. Orgullo, un poquito, sí, un poquito de orgullo. No. La Biblia no es un libro de consejos, es un libro de mandamientos, de comandos de parte de Dios. Vamos a tener entonces que conocer la condición, vamos a tener que arrepentirnos. Ojo, vamos a tener que tomar decisiones. Este muchacho tomó una decisión. ¿Este muchacho qué dijo? Me voy a ir y le voy a decir a mi papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo, contrátame. Posiblemente hoy tomaremos decisiones. Le pido a Dios. Hoy algunos de ustedes tomaron la decisión. Mire, se lo voy a poner claro. Algunos dijeron, uy, tengo que comprar ese libro. Ya usted tomó la decisión. Ahora que viene, la acción. Léalo. Porque, ay, no, ay, la Santa Biblia Financiera. No. Ay.
Voy a echar la bendición. Y fírmemelo, pastor, que eso está bendito. No te preocupes, yo lo voy a firmar, pero el punto es que, miren, otra historia, ¿está bien? Vamos con otra historia. Un hombre en la iglesia me regaló un libro que se llamaba Transformación Total de su Dinero. Cuando vine aquí a Venezuela lo traje. El tipo me regala el libro y yo digo, si mis finanzas van a estar como las de este tipo leyendo el libro, mejor no lo leo. El tipo estaba quebrado, endeudado y me dice, uy, es un libro buenísimo. Yo aplico y digo, no, si voy a quedar como usted está, mejor ni lo leo. 6 meses estuvo el libro en mi mesa de noche. Hasta que un día el Espíritu Santo me dice, léelo. Y ese fue el libro que empezó todo este proceso que ya lleva, no sé, casi 20 años. Miles de familias que han salido de deudas en América Latina, miles de milagros, de testimonios, iglesias que se han levantado. 6 meses estuvo el libro. Entonces, este muchacho tomó una decisión, pero a esa decisión se le acompañó una acción. Cuando sus pastores se paren acá y les digan, ¿están listos? ¿Se van a inscribir? Vamos a empezar el discipulado. Allí yo quisiera saber cuántos van a estar y van a decir, ¿sabes qué? Ahí estoy. Y estas son las tareas, las voy a hacer. Y esto es lo que tenemos, lo voy a hacer. Acciones. Acciones. Lamentablemente, cada domingo hay una inspiración desde este púlpito para que tomes decisiones. Y la gente toma decisiones, pero pareciera que hay en esa puerta hay algo que sucede. Y traspasan y yo, ¿de qué predicó el pastor? Lindísimo, una enseñanza preciosa, buenísimo. Uy, yo lloré. ¿Y de qué predicó? Lindísimo, lindísimo. ¿Qué dijo? Uy, no me acuerdo, pero fue tremendo. Eso pasa en otras iglesias, acá no pasa. Por esa razón, un mentor mío dice que la expresión más baja de un cristiano es un cristiano que no toma notas. Porque es que a mí me impresiona. Yo me meto a veces 8 o 10 horas para preparar una enseñanza y la gente se la conoce de memoria. Yo dictándole la primera vez ya se van de memoria. Todos lo aprendieron. No necesito tomar notas. Vaya a la universidad y no tome notas. Vaya al colegio y no tome notas. Exactamente. Meditar en la palabra de Dios. Escucharla nuevamente. Entonces, en este día, de nuevo, necesitamos reconocer nuestra condición, arrepentirnos, tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ir acompañadas de acciones. ¿Estamos listos? No hemos terminado. ¿Cómo les dije que estaba este muchacho? En la identidad, bien. En el resto, independiente y rebelde. Pero imagínense, este era el que estaba bien. ¿Ah? Ahí hubo revelación. Porque es que quiero decirle algo. Del mayor, casi nunca nos predican. Y del mayor es del que más yo encuentro en las iglesias cristianas. Diga conmigo, ouch. Y recuerden que estamos tratando de identificar con cuál de los dos nos relacionamos más. ¿Qué vemos en el segundo muchacho? ¿Cuál fue el muchacho que pidió la herencia? Él. ¿Y en la casa quién se quedó? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en este muchacho? Lo primero que yo encuentro es una relación lejana. ¿Por qué? Porque pueden volver a leer la Biblia, por favor. Y no van a encontrar ningún tipo de referencia, ningún tipo de momento en el que este muchacho haya llamado al papá, papá. Es más, en el momento en el que él regresa y escucha la fiesta, míreme acá por un segundo. El menor se va y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, me regresaré e iré ¿a dónde? A mi padre.
Me regresaré e iré a mi padre. El segundo llega, escucha la fiesta y ¿a quién llama? Diga conmigo, a otro siervo. Diga conmigo de nuevo, a otro siervo. ¿Cómo es posible que el primero dice, voy a ir donde mi papá y le diré, Padre? Y este segundo escucha la fiesta y dice, hey, trabajador, jornalero, ven. No había relación con el Padre. Cuando él habla con el Padre, nunca lo llama papá. Es más, de manera despectiva que dice, ese tu hijo. Yo no sé si usted ve ese tu hijo fue y se gastó toda la plata con prostitutas. Número uno, entonces, una relación lejana. ¿Quién es este tipo de personas? Este tipo de personas es gente que está en las iglesias, pero que no conoce al Padre Celestial. ¿Cómo así? Mire, yo prácticamente nací en una congregación, nací en una iglesia. Mis papás desde pequeño me llevaron. Y escúcheme lo que le voy a decir. Me tomó 29 años llegar a conocer al Padre Celestial. Conocí a Jesús. Me enamoré del Espíritu Santo, pero no conocí al Padre. Yo sé que algunos están diciendo, uy, está como grave este tipo. No, créeme, yo no sé si tú lo conoces. Es factible. Yo contestaba como tú. Yo contestaba diciendo, soy hijo de Dios, pero yo no sabía lo que eso significaba. Estaba en Maracaibo. La última vez que vine a Venezuela, en el año 2011, creo que fue que fui a Maracaibo. Acá a Caracas vine en el 2010, a Maracaibo en el 2011. Termino un seminario el fin de semana hablando de la paternidad de Dios. Se levanta el pastor de la iglesia. Me ha generado mucha admiración su valentía. Se para al frente de la iglesia y dice, iglesia, no sé cómo por 37 años pude dirigir esta congregación y solo hasta este fin de semana vine a conocer al Padre Celestial. Se requiere valentía para que un pastor diga eso al frente de su iglesia. Ahora les voy a explicar por qué sucede eso. Este muchacho tenía una relación lejana, este muchacho era un muchacho resentido. ¿Dónde está toda la argumentación? Escúcheme con atención, por favor. Aquí viene lo más profundo del día de hoy. Este muchacho, el primero, dijo, ya no merezco ser. ¿Recuerdan? Ya no merezco ser llamado tu hijo. Este muchacho, ojo, el primero dijo, ya no merezco ser. Este muchacho está diciendo, por tantos años te he servido, he hecho, no te he desobedecido. ¿En dónde está el enfoque del segundo? En el hacer. ¿En dónde está el enfoque del primero? En el ser. Algunos de nosotros posiblemente hemos ido a iglesias donde nos han dicho una gran mentira y esa gran mentira es, si usted no sirve, no sirve. Yo quiero decirte que si tú no sirves, sigues siendo un hijo de Dios. También quiero decirte que un hijo sirve totalmente diferente a como sirve un siervo. Siento que esto está calando fuerte, el Espíritu de Dios está orando allí. Nos han levantado con una mentalidad de esclavitud. Este muchacho le dice, por tantos años he sido tu duleo en griego, por tantos años he sido tu esclavo y nunca he desobedecido ni una sola orden tuya. Es un muchacho envidioso, es un muchacho que habla allí de tu hijo se fue, malgastó y yo aquí. Mire lo perdido que estaba este muchacho, que dice, siempre he estado contigo, te he servido, nunca te he desobedecido y ni siquiera me has dado un cabrito para estar con... ¿Sí lo leyeron? Sí. ¿Estamos todos allí? Sí. ¿Me acompañan ustedes dos un momento, por favor? ¿Me puedes acompañar acá un momento?
ven hasta este lado, por favor, uno de los dos. El hijo mayor, el hijo menor. El hijo menor, ¿qué dice? Dame el billete. No me importan los planes que tienes para mí, dame la plata. Voy y me la gasto. El hijo mayor, ¿qué dice? Yo he hecho, y tú no me has dado nada. ¿Este muchacho estaba correcto? ¿Por qué? Se sentía un servidor del Padre. ¿Por qué más? Porque no conocía su identidad. ¿Qué más? No había relación. ¿Les parece si regresamos a la Biblia por un momento? Vayan a la Biblia Reina Valera, al verso 11 y al 12. También dijo, escúcheme y vaya, miren lo importante que es leer la Biblia bien, ¿ok? También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, el que está acá a mi derecha, le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él, ¿cuántos no habían visto esa S? Por esa razón es que me gusta leer otra traducción. Vamos a la traducción en lenguaje viviente. Escúcheme, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, el hijo menor le dijo, padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Entonces ahora, por favor, contésteme. Esa es la gran revelación. Esta es la gran revelación. Él está diciendo, ¿por qué si me dieron la parte de mi plata no hice nada con ella? ¿Por qué razón si desde el principio de la historia me dieron la herencia estoy pidiendo un cabrito? Porque eso es lo que le pasa a aquellos que son creyentes que no conocen al Padre Celestial. Su valor está en lo que hacen. Tengo que hacer, tengo que servir, tengo que ofrendar, tengo. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Tú no vales por eso. Tú vales por quien tú eres, no por lo que tú haces. Me acompañan un poquitito más para que veamos qué de tanto valor somos nosotros. Lucas capítulo 4, Jesús entra al Jordán. El Espíritu Santo desciende, el Padre abre el cielo y lo afirma diciendo lo siguiente, espero que hayan leído la Biblia. El Padre Celestial abre el cielo y dice, este es el Mesías poderoso. ¿No? No dice, este es el profeta grandioso. ¿No? ¿Qué es lo que dice? Espérate, porque el Padre entonces dice, you're my son, tú eres mi hijo. Y escuche lo que dice a continuación. Y estoy complacido con él. Le hago una pregunta a aquellos que han leído la Biblia. ¿A cuánta gente había sanado Jesús hasta ese momento? Diga conmigo, a nadie. Es más, conteste a todo lo que le voy a preguntar con a nadie. ¿A cuántos había sanado? ¿A cuántos había liberado? ¿A cuántos había predicado? ¿Cómo entonces el Padre podía estar complacido con él? Porque era su hijo. Antes de que Jesús hiciera, era. Y la complacencia del Padre estaba en que Jesús era, no en lo que Jesús hiciera. Vale la pena aplaudir. Estamos a punto de terminar, ¿ok? Mire cómo les va a cambiar la cara a estos muchachos por un momento. Resulta que yo soy el papá y tengo una herencia de $900 millones. Sintió la unción allí de Dios. La unción gallinita, sí. ¿De cuánto es mi herencia? Y entonces viene este muchacho y me pide la herencia. ¿Y el papá qué hace? Entonces, ¿cuánto es mi herencia? ¿Cuánto le doy a él? ¿Y a él?
¿Te parece que la matemática en Venezuela es diferente? Mi herencia es de 900. ¿Cuánto le doy a él? Deuteronomio 21:17 dice que al mayor se le da el doble que al menor. ¿Entiende la condición tan triste que tenía este hombre? No tan solo le dieron herencia, sino le dieron el doble de lo que tenía este, pero seguía reclamando un cabrito. Mírenme acá por un segundo. Voy a ejemplificar este creyente. Gente que ora, gente que obedece, gente linda, pero que están todo el tiempo pidiéndole cabritos a Dios. Señor, por favor, para la renta de este mes. Yo te pido que llegue lo de la universidad. Y que, perdón, no, estoy siendo respetuoso, pero lo que te estoy diciendo es que un siervo no ora igual que un hijo. A mi hija Mariana le importa 3 pepinos de dónde saco yo plata. Lo único que ella sabe es que abre la nevera y ahí hay leche, jugo que toma como un montón de jugo y vale $10 cada jugo que se toma y queso. A ella no le importa de dónde saco yo, lo único que sabe es que oprime un cosito y la luz se prende, que si tiene calor el aire acondicionado funciona. Mariana no está preocupada de dónde saco la plata yo, ella sabe que es hija y que si papi invita... La pregunta es si conocemos al Padre. Porque hasta la última vez que leí, Jesús dijo, no se preocupen por qué van a comer, ni por qué van a vestir. Estaba en el mar de Galilea, en la costa del mar de Galilea, leyendo este relato de Jesús. Y estoy con un grupo de la iglesia que está sentado a mi alrededor y yo estoy leyendo la Biblia y de repente viene una bandada de pajaritos haciendo su sonido particular. Pasa. Y llego yo al instante en el que estoy diciendo, miren a las aves de los cielos. Y yo digo, oh my God, la Biblia en vivo y en directo, en el mar de Galilea donde Jesús estaba con sus discípulos y pasan los pájaros. Y Jesús dice, miren las aves de los cielos, que no trabajan, que no siembran ni cosechan, y el Padre las alimenta. Escúcheme con atención. A continuación Jesús dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Dice Jesús, ¿por qué? ¿Por qué se afanan por todas estas cosas? Dice la Biblia, si eso es lo que hacen los incrédulos. Necesitamos conocer al Padre. Gracias. Este muchacho no le conocía. Por eso digo que el último punto allí es desconocimiento. Un hijo no se relaciona de la misma manera que un siervo. No sé si tiene posiblemente tiene alguna memoria de alguien que haya ayudado en su casa a los quehaceres, o usted mismo de pronto ha ayudado en la casa de alguien en los quehaceres domésticos. Pero imagine por un momento que que sus papás en algún momento tuvieron una empleada que le ayudaba en la casa. Y de manera hipotética esta empleada se llamaba Rosita. Imagínense por algún momento que Rosita viniera donde su papá a decirle, don Alberto, vengo por mi herencia. Mire la risa que les causa. ¿Por qué les causa risa eso? Porque ya no tiene derecho a la herencia. ¿Por qué? Porque es un servidor, porque es un trabajador.
Les estoy diciendo todos estos ejemplos para que entendamos lo que hay en esta parábola. En esta parábola hay un muchacho que de nuevo es independiente, es rebelde, pero sabe que es hijo. Versus otro muchacho que es obediente, que trabaja, que está allí, pero que no sabe que es hijo. Y debido a eso no sabe la herencia que tiene, que el Padre ya le ha dado. La pregunta entonces que algunos de nosotros podemos llegar a tener es: ¿y por qué después de 29 años no conocías al Padre? ¿Y por qué ese pastor después de 37 años dijo que no conocía al Padre? ¿Y por qué yo no conozco al Padre? Quiero plantearte que la herida más grande que muchos de nosotros tenemos es la herida causada por un papá. Y los hombres no hemos entendido que Dios, en su diseño, nos entregó el honor y el privilegio de representar su imagen en la vida de los niños. No es algo que pueda hacer la mamá. ¿Por qué es peor? No, porque somos diferentes. Hay algo de Dios que solamente una mujer puede manifestar y hay áreas de Dios que solamente un hombre puede manifestar. Mire, se lo demuestro bíblicamente. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Dios? Crear un ser que manifieste totalmente su imagen y su semejanza. Ayúdeme a alguien, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Crear? ¿Crear? No han leído bien la Biblia. Él creó al hombre y a la mujer. Él no creó solo al hombre. Ojo, Dios dijo: voy a crear un ser que manifieste totalmente mi imagen y mi semejanza. Él mismo se responde y dice: creó al ser humano, hombre y mujer los creó. Por esa razón es que Julio con Adrián no manifiestan el diseño de Dios, ni Claudia con Rosita. Y si acaso tienes alguna duda, mira para abajo y ahí se te aclaran las dudas. Dios no crea confusión, no crea errores. ¿Eres hombre o eres mujer? Nada en la mitad. Ay, qué poco tolerante. No, bíblico. Ese es otro pecado más, como tú que eres chismoso, yo mentiroso, orgulloso. Qué silencio, man. Nos han venido lavando y lavando el cerebro y ya para nosotros se está convirtiendo en algo normal. No lo es. No lo es, iglesia, no lo es, no lo es. Amamos a las personas que tienen una condición como esa, que son iguales que fueran borrachos o adúlteros, lo mismo, pero no lo podemos normalizar. Y mucho menos no lo podemos volver obligatorio y mucho menos no podemos dejar que a nuestros niños los adoctrinen o los operen y los castren. No podemos, ni les hagan tratamiento con hormonas, no podemos. Hello. Vamos a predicar la Biblia. Amamos. En la iglesia yo tengo gente que tiene esta condición y ellos han venido a decirme: yo creo que usted me va a echar de la iglesia. No, yo no te voy a echar de la iglesia. Yo lo que te voy a decir es que es lo que dice la Biblia. Para mí es un pecado igual que muchos otros. Entonces ahora me lo como dicen ahí en Miami, antes era raro, ahora después aceptado, ahora legalizado. Si seguimos así va a ser obligatorio. La herida entonces, que es exactamente, mire, lo que sucede con las personas que tienen este tipo de situación en la identidad, la herida es exactamente la misma. La herida es paterna. Como no conocemos al Padre, llegamos a la iglesia, nos enamoramos de Jesús, porque tenemos una imagen del Jesús que Hollywood nos ha vendido, de los Jesús que salen en las películas.
y de ese que por amor a mí murió. ¿Cómo no me voy a enamorar de Jesús? Algunos de nosotros hemos ido un poquito más allá y amamos al Espíritu de Dios, pero cuando vienen y nos mencionan al Padre, lo primero que hay, pero ¿para qué quiero otro abusador? ¿Para qué otro que abandona? ¿Para qué otro que no está? ¿Para qué otro que me causa daño? Mientras que el Padre Celestial decía, tú eres mi hijo amado, yo me complazco, algunos de nosotros recibimos, ¿usted es estúpido o no ve? ¿Es que es tonto? Perdón, pero muchos han escuchado eso. Una última historia. Estamos en una reunión de domingo, el pastor que está dirigiendo la alabanza y la adoración invita a la iglesia y le dice, ¿por qué no nos postramos delante del Padre por un momento? Era un momento sublime de alabanza y de adoración. ¿Por qué no nos postramos delante del Padre? La iglesia se postró, pero al final de la reunión viene un hombre. Me dice, pastor, me sucedió algo, necesito hablar con usted. Le dije, ¿qué te pasó? En el instante en el que el pastor dijo, postrémonos delante del Padre, me paralicé, empecé a sentir temor, tenía pánico, no pude arrodillarme. El Espíritu Santo me guió a hacerle una pregunta. Ponme un poquito de música, por favor. El Espíritu Santo me guió a hacerle una pregunta y le dije, ¿cómo te castigaba tu papá? Me dijo, esta fue su respuesta. El animal ese me llevaba al patio donde había un guayabo, me amarraba, me arrodillaba y con un palo de escoba me daba. ¿Qué referencia tenía este hombre que en ese momento tenía 66 años? ¿Qué referencia tenía de arrodillarse delante de su padre? Nos encontramos con un gran reto, iglesia. Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Nos encontramos con el reto que Jesús constantemente dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, preparadas para ustedes. Cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo y el Padre somos uno. Les habló tanto del Padre a los discípulos que en determinado momento Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El libro de Corintios dice que el final de todas las cosas será cuando Jesús ponga a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, de rodillas delante de él, y entonces le regrese al Padre todo el poder, la gloria y la honra. Ese es el final de la historia. El final de la historia es en el Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Estamos completos en el Padre. Pero quiero decirte que el Padre es el gran desconocido en las iglesias. Se habla de Él, se menciona de Él, pero eso y sentirte hijo y pensar como hijo y vivir como hijo y hablar como hijo es totalmente diferente. Por años estuve resentido con mi papá. Ha sido un buen padre, proveedor, presente. Vi como en toda casa discusiones, cometió fallas y fallas que tengo una memoria en la que estaba en la ventana de mi casa gritándole, vete, no vuelvas nunca. Quizás tenía 12 años, algo así, y me volteaba y le decía a mi mamá, vamos a estar bien, nosotros dos vamos a estar bien. Qué ignorancia. Llego a la iglesia y empiezo mi proceso. Un
un proceso de sanidad que no para. Y en un momento empezamos a tocar el tema de la paternidad. Imagínate, yo tuve papá en casa, bueno, entre comillas. Imagínate si tú no lo has tenido, si tú no lo conociste. Imagínate si él no está en tu vida. El libro que está a punto de salir habla de una generación huérfana, que es la que estamos viviendo en este momento. Mucho resentimiento. No entendía por qué razón, por ejemplo, las cosas iban bien en mi vida y yo estaba con esta expectativa de que en cualquier momento las cosas iban a ir mal. No lo comprendía. Hasta que en mi proceso de sanidad llega un instante en el que me empiezan a hacer escribir cosas. Me hablaban si había algún momento doloroso e inmediatamente recordé cuando de niño me llevaron a una isla en Colombia que se llama San Andrés, similar acá a Margarita. Una isla donde no se pagaban impuestos, era exenta de impuestos, entonces se podían comprar cosas a unos precios mejores. Y papá y mamá me compraron la bicicleta de mis sueños. Una bicicleta que la llanta de atrás era más grande, la de adelante más pequeña, tenía lucecita, era la bicicleta de mis sueños. Todos los días llegaba de la escuela a montar en mi bicicleta. Y un día más llego a casa para buscar mi bicicleta y cuando entro al lugar donde la guardaba no estaba la bicicleta. Salgo buscando a alguien, la primera persona que encuentro es mi mamá y le digo, mamá, ¿qué pasó? Me dice, es que le ofrecieron buen dinero a su papá por la bicicleta, la vendió. Después le voy a comprar otra. Ese pensamiento me siguió por décadas. Y yo estaba trabajando y estaban las cosas bien y había un buen salario y podía comprar esto y tener aquello. Y siempre estaba este fantasma, en cualquier momento lo vas a perder. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo me habló ahí es, tu papá es un papá que quita lo que da. El pensamiento que ve en la mente de este hombre es, papá es uno que te arrodilla, te amarra y te golpea en tanto estás arrodillado delante de él. Para algunos de ustedes, papá será aquel que hace muchas promesas y no cumple ninguna. Para algunos de ustedes, papá es un fantasma, es alguien que no conoces. Y creció mi resentimiento y crecía cada vez más esa amargura hasta que algún día comprendí por la misericordia de Dios que seguramente mi papá había sido una víctima también. Y tuve el privilegio de sentarme a hablar algún día con mi papá. Y le dije, papi, ¿me pudieras contar cómo fue tu relación con tu papá? Y les estoy haciendo una historia muy larga, bastante corta, porque ya nos tenemos que ir. Y él me dice, sí, hijo, cuando tenía como unos 4 o 5 años, estaba en la plaza del pueblo, en el parque allí en el pueblo, y la persona con la que estaba yo me dijo, mire, ese hombre que vaya, ese hombre es su papá. Me dijo mi papá, ese día conocí quién había sido mi papá. Y tuve un segundo encuentro, me dijo él. Estando en ese mismo parque, algún día este hombre se aproximó, me dio un billete de 10 pesos colombianos en esa época y me dijo, aquí tiene para lo que necesite, me voy del pueblo. Y desde allí entonces se generó en mí agradecimiento en vez de juicio. Yo decía, ¿cómo mi papá pudo haber hecho tantas cosas cuando él no recibió absolutamente nada? Tuve que escuchar a mi papá decir, yo fui como un perro, iba de casa en casa mirando a ver quién me podía recibir. No sabía si comía o si no comía. Literalmente un perrito, decía él, podía tener más que yo. En este día quiero decirte, yo no sé cuál es la relación que tú tienes con tu papá terrenal o con tu abuelo, la persona que te haya criado. Algunos pueden tener aún resentimiento de alguien que ya murió o con alguien que ya murió. Esta mañana quiero decirte que yo comprendí que la llave que abre la puerta para conocer al Padre Celestial
se llama perdón. Que el Padre es un Padre perfecto, que el Padre es un Padre que ama, que el Padre es un Padre que cuida, que el Padre es un Padre que no abandona, que el Padre es un Padre que no maltrata, que el Padre es un Padre que acompaña, que el Padre es un Padre que da herencia. Es fuerte, por supuesto. La Biblia dice que el Padre disciplina a los que recibe como hijos. No es ese Dios papachón que simplemente Él va a hacer todo lo que a mí se me da la gana. No, es un Padre bueno que me cuida, que me acompaña, que me corrige, que me hace ir a nuevos niveles en relación con Él. No puedo cerrar sin explicarte una de las mayores revelaciones que yo he entendido en mi vida. Ayúdenme con una última pregunta. ¿Alguien me pudiera ayudar a contestar por qué razón Dios nos perdona? ¿Perdón? Porque nos ama, porque es un Padre amoroso, para estar en paz, porque no se puede negar, porque somos sus hijos. Todo lo que dijeron suena bonito, pero no es la realidad. Isaías 43:25. El Padre Celestial hablando dice: yo soy el que por amor a mí mismo perdona tus pecados y borra tus transgresiones. ¿Cómo? Se lo vuelvo a repetir. Yo soy. ¿Quién está hablando? Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus pecados y no me acuerdo de tus transgresiones. Y entonces, ¿me permite explicárselo? ¿Cuántos saben que el Padre es perfecto? ¿Cuántos saben que el Padre es santo? ¿Cuántos saben que Él está completo en sí mismo? La dinámica entonces es esta. Tú pecas. Asumamos que yo soy el Padre Celestial. Tú pecas contra el Padre. Mientes, maldices. Maldices mi nombre. Y el Padre Celestial es santo, es perfecto, es completo. Y debido a eso Él dice, por amor a mí mismo, yo no puedo albergar resentimiento o falta de perdón en contra de ella, a pesar de lo que hizo. Porque si yo albergo, si yo abrazo resentimiento y falta de perdón, voy a dejar de ser santo, voy a dejar de estar completo, voy a dejar de ser puro. ¿Alguien me sigue? Entonces dice que el amor que Él tiene por sí mismo es más grande que mi transgresión y que debido a eso, constantemente desde el cielo hay expedición de perdón sobre todas nuestras faltas. No porque te ame a ti o porque me ame a mí o porque yo soy el pechichón del Señor, sino porque Él se ama a sí mismo y Él no puede albergar falta de perdón, resentimiento, odio, envidia. En Él no hay cabida para nada de eso. La gran revelación que entendí entonces es que vamos ahora a pasar a un ámbito natural, donde entonces ahora yo como ser humano, tú como otro ser humano, me ofendes, me robas, me descuidé y te llevaste mi iPhone, te lo robaste. Y entonces, ¿qué es lo que usualmente uno dice? Pero mire este ladrón miserable y lagartijas y todo esto que pasa así, y resentimiento, o digamos que no roban, sino que te traicionan, que hacen algo a tus espaldas y era tu amigo, o que era quien se suponía que te tenía que proteger, tu papá, y no te protegió, sino que te abusó. Y entonces, ¿cuál es la dinámica que tenemos dentro de nosotros? Es, ella no se merece que yo la perdone. ¿A alguien le ha pasado eso? O si no, nosotros decimos que venga y me pida perdón. O si no, otro versículo que mucha gente sabe, yo perdono pero no olvido. ¿En serio? Entonces no has perdonado.
¿Cuál es la gran revelación? Que no es porque, aunque ella me ofendió, o aunque ella me pida perdón, o aunque ella se lo merezca, no es por eso que yo perdono. Sino que si Dios nos dice, por amor a mí mismo yo perdono, nosotros como hijos de Dios deberíamos entender que es por amor a mí mismo que yo tengo que perdonar la ofensa, porque posiblemente esa persona ni se dio cuenta, estaba borracha, se murió ya, no supo, y yo sigo resentido y esa persona sigue viviendo la vida espectacular. Pero entonces estamos en este deseo de justicia, es que lo quiero venir y que me pida perdón. Quiero decirte, hay gente que nunca te va a pedir perdón. Y tú vas a seguir cargando esa culpa. La gran revelación entonces es, el beneficiario del perdón es el otro. No, el beneficiario del perdón soy yo. Tú me ofendes, yo perdono. Ay, pero entonces va a parecer que soy débil pero sano. Por el resentimiento que algunos entonces hemos tenido con papá, o con esa figura que te crió, que te hizo daño. Alguno puede decir, ay, a usted le robaron, a usted, pues lo suyo fue la bicicleta, usted no sabe lo que me hicieron a mí. Es cierto, no sé. No sé. Lo que sí sé son las historias que he escuchado, hasta el punto de hijas ser violadas por sus papás. Tanta locura he escuchado. Pero el principio permanece siendo el mismo. Quiero invitarte en esto que supuestamente entonces era un seminario de finanzas. Lo es. A que des ese primer paso. A que puedas en este día decir, sabes que yo, si hay algo que desearía que ustedes se acordaran de mí después de hoy es, necesito conocer al Padre. Así que quisiera, allí donde usted está, invitarle a que si usted desea, tome esa primera decisión de perdonar. No te estoy diciendo que tu dolor no sea verdadero. No te estoy diciendo que lo que viviste no haya sido difícil, durísimo. No te lo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es hasta cuándo vas a permanecer con ese sentimiento allí, esperando que alguien que no tiene la capacidad venga a pedirte perdón. Si quieres, por favor, cierra tus ojos por un momento. Y medita en esto que te estoy hablando. Piensa en esto que te estoy diciendo. No estás acá por una casualidad. La gran obra de Jesús está resumida en Juan 1:12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio, la potestad de ser hijos de Dios.
Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual pueden llamar a Dios papito, Abba. Yo voy a hacer una oración y si usted entiende que debe hacerla, acompáñeme. Pero vamos a dejar ese dolor en este día aquí y estoy seguro que va a empezar un tiempo nuevo. Si está de acuerdo conmigo, si quiere hacer esta oración de perdón, diga, Padre Celestial, en este día vengo delante de ti. Con mi dolor, delante de ti. Lo que viví fue real. Díselo allí por un momento, yo no sé qué fue, si fue abandono, violencia, rechazo. Derrama tu corazón allí delante del Padre. Este es un lugar seguro. Este es un lugar seguro.